Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por Tu Salud. Soy la doctora Beni Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Y el día de hoy vamos a hablar una de las causas que más, o bueno, de los padecimientos que más llegan a urgencias, y son las crisis hipertensivas. Y me da gusto que el día de hoy tenemos de invitado a el doctor Carlos Abisay Saras López, médico egresado de la Universidad de Guanajuato, especialista en urgencias médico-quirúrgicas por la Facultad Autónoma de San Luis Potosí. Hola doctor, ¿cómo estás? Hola, Vianney, mucho gusto, mucho tiempo sin vernos. Así es, ¿cómo has estado? ¿Qué nos puedes hablar de las crisis hipertensivas? Bueno, todos los pacientes a lo mejor han tenido alguna vez una cifra elevada de presión arterial y bueno, primero que nada, no significa que porque tengamos una cifra elevada tengamos hipertensión, pero las personas con hipertensión también deben tener conocimientos acerca del padecimiento con el que están viviendo, ¿no? Y ver qué no hay que hacer, qué pasa cuando me sube de más la presión arterial. Sí, pues mira, realmente ahorita por el COVID pues es algo que se está como dejando hasta cierto punto de lado. La realidad es que efectivamente es uno de los padecimientos más frecuentes que vemos en el servicio de urgencias. Muchas veces no son urgencias de verdad, o sea, simplemente se les subió la presión y por mismo desconocimiento del paciente pues van a veces al servicio de urgencias sin que realmente se trate de una crisis hipertensiva, que sí es una urgencia. Existe elevaciones de la presión arterial normales, por así decirlo, que no representan ningún peligro para el paciente, pero pues obviamente el mismo desconocimiento de esto hace que en muchas ocasiones vayan al servicio, y realmente a veces es más el tiempo que están ahí esperando, que a veces nada más el estar ahí en la sala de espera esperando, solito se le controla la presión, y al momento de que ya pasan a la revisión pues encontramos que las cifras están o normales o por lo menos dentro de lo que se puede considerar dentro de una cifra de control para un paciente que ya padece hipertensión con anterioridad. Ok, doctor. Y bueno, ¿qué nos puedes decir acerca del número de crisis que llegan a la consulta de urgencias? O me imagino es uno de los padecimientos que más ves, por ejemplo. Así es, mira, yo creo que por lo menos, no tengo ahorita una cifra exacta de cuántos vemos, pero yo creo que por lo menos 2 o 3 de cada 10 pacientes que llegan a urgencias van o por la presión alta o por alguna causa relacionada a la presión alta. Y muchas veces, y es algo que ahorita vamos a comentar en la presentación, son pacientes que llegan, cuando un paciente llega al servicio de urgencias se pasa a un área que se llama triage, donde hay un médico o una enfermera que pregunta por qué están yendo al servicio, cuál es el motivo de su consulta, y le checan los signos vitales. Y dentro de estos signos vitales pues obviamente está la presión arterial. Muchos pacientes no saben que son hipertensos y hasta el momento que llegan ahí, que igual van por otra cosa, van porque tienen diarrea, porque les duele el estómago, porque se accidentaron, se doblaron un tobillo, llegan, le checan la presión y pum, sale que tienen presión alta. Y no sabían, y pueden ser, la hipertensión es una enfermedad que rara vez da síntomas. Entonces el paciente puede tener 2, 3, 5 años con la presión alta y ni en cuenta, hasta que por algún motivo, ya sea que él lo decidió o en este caso de una manera fortuita, se les checa la presión y pues descubrimos que tienen presión alta. Pero propiamente que vayan por la presión alta pues sí es algo relativamente frecuente. Y ya más adentrado ahorita en el tema de la conversación, cuando llegan a ir por una crisis hipertensiva, ahorita vamos a hablar ya más, pues sí puede llegar a ser algo, desde algo relativamente sencillo hasta algo muy muy severo. Ok, bueno, entonces, pues si quieres comentarnos a lo mejor primero cuál es la definición o cómo podemos conocer qué es una crisis hipertensiva, para que también las personas que nos están viendo o nos están escuchando se informen, ¿no? Uh-huh.
Sí, si quieres, pues vamos a empezar propiamente. Antes de hablar tal cual de la definición, vamos a hablar un poquito de cuestiones epidemiológicas. La presión, la hipertensión es un problema tan severo como que causa 9.4 millones de muertes por año. Obviamente esto es a nivel mundial. Esto representa el 12.8% de todas las muertes a nivel mundial. Estamos hablando de que de cada 10 personas que ustedes conozcan que murieron, una prácticamente murió relacionado a un problema de presión arterial. Esto es a nivel global. Vamos enfocándonos ya aquí propiamente al país. Estos son datos del estudio en Salud de 2016, donde se encontró que 30.2% de los pacientes presentan presión alta. Estamos hablando otra vez de 10 personas que conozco, 3 personas padecen presión arterial. ¿Esto es grave? Sí, pero lo más grave es lo siguiente: de estas 3 personas, o de este 30%, solamente el 47.1% saben que tienen presión alta. Si nos vamos otra vez a un ejemplo un poquito práctico, si yo me junto con otras 99 personas, somos 100 personas en un lugar. De esas 100 personas, 30 personas van a tener hipertensión, pero de esas 30 personas que padecen hipertensión, aproximadamente 14 van a saberlo. Va a haber más o menos 16 personas que desconocen por completo que padecen presión arterial, hipertensión arterial, perdón. Okay. Y en cuanto a las causas, ¿qué nos puedes decir, doctor? ¿Qué es lo más común? Dentro de las causas de hipertensión arterial existen varias. La primera son sobre todo que están asociadas a otros problemas como la diabetes, obesidad, que pues tristemente año con año se habla de eso, pero pues la realidad es que sigue el problema cada vez incrementando. Ahora bien, específicamente hablando de las crisis hipertensivas, las causas principalmente se enumeran. Primero que nada, es paciente que ya sabe que es hipertenso, que está tomando su tratamiento y lo abandona porque ya no quiso, porque la vecina le dijo que mejor se tomara una hierbita, porque se le acabó. Ahorita están pasando mucho eso. Con lo de la pandemia, mucha gente que tiene enfermedades crónicas, diabetes, presión alta, dislipidemias, etcétera, van a su consulta con su médico general, su médico familiar, les da su receta por medicamento para 3 meses, pero su siguiente cita no es en 3 meses, es en 4, es en 5 meses. Y muchas veces es gente de escasos recursos que toman muchos medicamentos y o compran comida o compran medicamento, pues obviamente van a darle preferencia a la comida. Entonces les acaba el medicamento, no tienen manera en ese momento de consumirlo, llegan 5, 10, 15, 20 días después de que abandonaron el medicamento, y esto ocasiona pues que lleguen con un descontrol severo, como es una crisis hipertensiva. Otro caso muy común o causa muy común de crisis hipertensivas es el uso de drogas, específicamente drogas como la cocaína, metanfetaminas en general, que no solamente nos dan un descontrol de la presión, sino nos generan taquicardia, entre pues muchos otros síntomas, pero se enumera dentro de una de las causas de la crisis hipertensiva. Otra causa es la hipertensión renovascular. Esto vamos a comentarlo en palabras un poquito más sencillas. Son problemas a nivel de la circulación dentro de los riñones que el cuerpo detecta, y su respuesta ante esto es subir la presión arterial para que el riñón pueda llenarse de sangre y realizar su función. Aunque el resto del cuerpo esté bien, el riñón presenta el problema, pero al hacer este problema el riñón, pues nos genera descontrol generalizado. Otra causa frecuente son los tumores, específicamente un tumor que se llama feocromocitoma, que es un tumor que produce hormonas que nos van a generar descontroles, específicamente en este caso hablando de presión arterial. Sintetiza hormonas
como la adrenalina, la noradrenalina. Otra causa frecuente, sobre todo pues en el servicio de urgencias, es el traumatismo de cráneo, y no propiamente el traumatismo de cráneo en sí, sino la inflamación que genera a nivel cerebral este tipo de contusiones. Al haber un incremento de la presión dentro del cráneo, dentro del cerebro, el cuerpo lo que trata es de llevarle sangre. Entonces, si hay algo que está limitando el flujo de sangre, lo que va a hacer el cuerpo pues es de una manera compensadora pues aumentar la presión para llevar más sangre. Y finalmente, y esto es a lo que más miedo le tenemos muchos médicos, sobre todo en el servicio de urgencias, pues es a las enfermedades hipertensivas durante el embarazo, porque son pacientes que pueden llegar caminando, quejándose de una molestia muy leve y complicarse súper rápido, cuestión de segundos, cuestión de minutos. Y pues bueno, aquí no solamente tenemos una vida, sino tenemos 2 vidas en riesgo. Ok, pues sí es súper importante. Y bueno, doctor, platícanos, ¿cómo llegan estos pacientes? Porque bueno, todos los pacientes son diferentes, bueno, primero eso, y luego aparte son múltiples causas, ¿no? Entonces, no todos van a presentar los mismos síntomas. Así es. Aquí vamos a hablar ahora sí propiamente de qué es una crisis hipertensiva. Ya hablamos de que la presión alta pues es algo muy común. La presión alta, cada cierto tiempo cambian la definición. Propiamente de la crisis hipertensiva, la definición de donde a muchos lo leamos, existen muchas definiciones diferentes. La más común, la más frecuente que encontramos es una elevación primero grave. Ya desde aquí estamos hablando que es un problema grave, que presenta cifras de presión arterial sistólica, que es la que en el aparatito es el número mayor, 180 milímetros de mercurio, y presión arterial diastólica mayor de 120 milímetros de mercurio. Puede ser las dos o puede ser una de las dos. De cualquiera de estas maneras definimos la crisis hipertensiva. Tenemos 2 tipos, que es ahorita justamente lo que vamos a hablar sobre la presentación de los síntomas. Existe la urgencia, que es dentro de las crisis es la menos grave, y la emergencia hipertensiva, que esa sí es la más severa. ¿Cómo llegan los pacientes o qué es lo más común que sientan las personas? Lo vamos a dividir particularmente en cuatro aparatos, 4 sistemas. Primero, a nivel neurológico, el paciente que llega con alteraciones, puede llegar con alteraciones en el estado de alerta, que es esto, que el paciente viene somnoliento, viene totalmente desmayado, puede llegar con cefalea, de lo que es dolor de cabeza, puede llegar con confusión, o sea, el paciente desconoce, no conoce a sus familiares, no sabe dónde están, no sabe qué está pasando, pueden llegar convulsionando, pueden llegar con déficit motor, o sea que alguna parte de su cuerpo, los brazos, las piernas no lo mueven, o pueden llegar con mareo. Esto pues son los síntomas que se pueden presentar a nivel neurológico. Bueno, y pues vamos a una pequeña cápsula de 5 puntos informativos por tu salud y regresamos con el doctor Carlos para continuar con el tema, ¿sale? Gracias. Datos importantes por tu salud. Crisis hipertensivas. Se conoce como crisis hipertensivas a la elevación grave de las cifras de presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Existen 2 tipos de crisis, de urgencia hipertensiva y de emergencia hipertensiva. La diferencia entre una y otra es la gravedad física de sus efectos. Mientras la urgencia hipertensiva es controlable y no causa daños al corazón, los riñones y el cerebro, la emergencia hipertensiva sí provoca afectaciones a los también llamados órganos blancos. Los síntomas de estas crisis se manifiestan principalmente en el sistema neurológico, en el cardiovascular, en el renal y en el gastrointestinal. Las causas más comunes se deben a la pausa de medicación, uso de drogas, padecimiento de hipertensión renovascular o por algún tipo de traumatismo de cráneo. El tratamiento para estas enfermedades
Tiene como objetivo disminuir gradualmente la presión arterial y la frecuencia cardíaca. La medicación puede ser vía oral o sublingual, o bien intravenosa en caso de emergencia. Si manifiesta síntomas como dolor de pecho o cabeza intenso, acompañado por confusión y visión borrosa, ansiedad grave, dificultad para respirar o náuseas y vómito, es muy importante que midas tu presión arterial en casa o acudas de inmediato al médico. Se recomienda no automedicarse sin revisión médica previa. Una vez que hayas asistido con un especialista, es importante no pausar el tratamiento administrado. Datos importantes por tu salud. Y bueno, ya regresamos de los 5 puntos por tu salud. Estamos con el doctor Carlos Saras, médico urgenciólogo, egresado de la Universidad de San Luis Potosí, y nos estaba platicando de las crisis hipertensivas y de los signos y síntomas con los que llegan los pacientes al servicio de urgencias. ¿Verdad, doctor? Así es, Vianey. Mencionamos ahorita los síntomas a nivel del sistema nervioso central. Ahorita vamos a mencionar los síntomas de otros órganos, otros aparatos de otros sistemas del cuerpo que generan también síntomas, a los cuales pues hay que darle importancia cuando los detectemos. Así es. Y bueno, ¿qué otros síntomas nos puedes hablar, por ejemplo, a nivel cardiovascular? Pues mira, a nivel cardiovascular, lo principal que se presenta son dos cosas. El dolor de pecho es muy común, se conoce como angina, y las alteraciones de la frecuencia cardíaca, particularmente la taquicardia, o sea que el corazón está latiendo más rápido de lo normal. Existen otros síntomas como es la dificultad para respirar, que médicamente se conoce como disnea, y puede existir frialdad en las extremidades. ¿Esto por qué? Cuando existe una elevación alta de la presión arterial, los vasos sanguíneos se colapsan o se cierran lo más posible para hacer que se eleve la presión arterial. Entonces vasos sanguíneos muy pequeños, como en las manos, como en los pies, se cierran al grado de que no permiten que exista flujo de sangre y empiezan de esa sensación de frialdad en las extremidades. A nivel renal, son otros síntomas. Existen datos. En este caso, uno es la elevación de azuados, urea, creatinina, nitrógeno ureico, que pues el paciente evidentemente no lo va a saber. Esto solamente lo sabemos hasta que hacemos un estudio de sangre, pero sí podemos detectar dos cosas. Uno es la proteína en la orina, que igual lo vamos a ver hasta que lo hagamos un estudio, pero el paciente se puede dar cuenta porque al momento de estar orinando, su orina va a generar o va a presentar mucha espuma. Esto pues no es normal. De hecho, si lo presentan, pues hay que ir a revisarse. Esto no es normal que la orina haga espuma. Y otra es la disminución de la cantidad de orina. Si ustedes me dicen, no, pues es que yo voy 3-4 veces al día a orinar y ya tiene un día que nada más he ido una sola vez, pues esto no es normal y hay que ver qué está pasando. Y finalmente, a nivel gastrointestinal, muy común, sobre todo asociado a los dolores de cabeza, es la náusea y el vómito. Cualquiera de estos síntomas que presenten, evidentemente, pues no es algo normal. Una cosa que hay que hacer una vez que presenten alguna de estas molestias, ya mucha gente tiene aparatitos en sus casas para checar la presión en la muñeca, acá en el brazo, checarse la presión en su casa. Si no tienen aparatito, pues ahora sí que pueden ir con un médico que tengan más cercano o al servicio de urgencias, particularmente si el paciente ya está convulsionando o está confundido o está somnoliento, pues bueno, no hay de otra, hay que acudir a un servicio de urgencias para que se revise. Y pues muchas veces vamos a encontrar alteraciones en la presión arterial en estos pacientes. Ok, y bueno, como dices, aquí hay dos cosas muy importantes. Una, el hecho de que tengamos todos estos síntomas, bueno, no hay que minimizarlos y observar, y también no significa que por tener un síntoma de estos ya tenemos la presión alta, ¿no? También. Y bueno, la otra que sí se podría considerar como una recomendación médica es que en las casas, o todos ya deberíamos de tener en nuestro hogar, aparatos para checar la presión arterial. No importa que no tengamos familiares en el momento con hipertensión, pero siempre es importante porque pues no sabemos cuándo se puede utilizar, ¿no?
Sí, así es. Muchos de estos equipos son automáticos, o sea, no hay necesidad de que yo esté escuchando, como lo hacemos muchas veces con un estetoscopio y un baumanómetro. Ya muchos de estos son digitales. Y hay veces que ni siquiera hay que inflarlos, o sea, simplemente se le pica un botón, el equipo se infla solito, hace la medición y ya te reporta tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial. Así como ahorita se ha popularizado mucho que la gente tenga oxímetros en casa, pues también sería muy importante que tuvieran un aparato para medir la presión arterial, que se llaman baumanómetros. Ok, doctor. Y bueno, hablando ya de que a lo mejor sería muy bueno que pase eso en los demás o en los hogares, ¿cómo saber entonces cuáles son las cifras normales? ¿Y cómo saber cuándo puede ser una urgencia hipertensiva o una emergencia? Sí, mira, las cifras normales, te digo, cada cierto tiempo lo cambian. Una cifra óptima es por debajo de 120 de sistólica, por debajo de 80 de diastólica. Ya de ahí para arriba nos vamos a normal alto e hipertensión. Hipertensión propiamente arriba de 140-90. En el caso de las crisis hipertensivas, mayor de 180 y o mayor de 120. Regularmente se presentan con 200, 220, 240 de sistólica, 120, 140 de diastólica. Como hablamos hace ratito, el hecho de que el paciente presente estas cifras ya nos habla de que es una crisis hipertensiva, pero las crisis hipertensivas, decíamos, se dividen en dos: las no tan graves, que son las urgencias hipertensivas, y las más graves, que son las emergencias hipertensivas. La urgencia hipertensiva la vamos a definir como esta elevación por arriba de estas cifras, pero sin daño a algún órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos? Ahorita vamos a comentarlos. ¿Por qué no es tan grave? Justamente porque no hay daño a órgano blanco, y esto nos da la posibilidad de que nuestro paciente le podemos controlar cifras de presión arterial entre 24 y 48 horas. Tenemos hasta 2 días para bajarle la presión, entonces no representa un problema mayor. Para el control de este tipo de crisis vamos a usar medicamentos tomados por vía oral o medicamentos sublingual. Y una gran ventaja pues es justamente que se pueden manejar de manera ambulatoria, o sea que el paciente se le inicia el tratamiento, se puede ir a su casa tranquilamente y en su casa estarse monitorizando las cifras de presión. El otro tipo de crisis hipertensiva es la emergencia hipertensiva. Esta ya es la crisis que es grave. Aquí sí existe daño a órganos blancos. Comentábamos ahorita cuáles son los órganos blancos. Son 4 y medio, lo voy a dejar así. El primero es el cerebro. Como ya decíamos, pacientes que llegan convulsionando o que llegan con deterioro del estado de alerta, con dolores de cabeza muy, muy intensos, desorientados. El corazón, aquí vamos a hacer una pequeña división y un agregado. El corazón propiamente pues nos va a dar síntomas como el dolor, lo que ya comentamos, la angina. Y ahorita en la presentación se va a ver, pongo pulmón con síntomas, digo, con signos de interrogación, porque propiamente la presión no va a afectar al pulmón, va a afectar las cavidades del lado izquierdo del corazón. Esto va a generar una congestión a nivel pulmonar y el paciente se le va a llenar de sangre, de líquido los pulmones, y esto le va a dificultar la respiración, que es algo que se conoce como edema pulmonar. Otra parte, no es propiamente el corazón, pero ahí está pegada, es la aorta, que es la arteria principal que sale del corazón, que es una arteria muy gruesa. Y aquí esta es de hecho una de las urgencias más riesgosas, más peligrosas, y sobre la cual tenemos que actuar con mayor rapidez y con mayor intensidad, porque literalmente las paredes de la aorta se despegan y esto puede generar un sangrado tremendo dentro del paciente, y pues, nosotros desde afuera no vemos, pero por dentro el paciente se está desangrando. Y finalmente el riñón, una cosa que vamos a ver, lo que ya mencionábamos, el hecho de que haya proteínas en la orina, que el paciente lo va a encontrar como espuma en la orina. Y 2, la disminución de la cantidad de orina. Esto puede no ser tan rápido, y sobre todo algo que nos va a guiar mucho pues es ya el momento que el paciente llegue al servicio de urgencias. Cuando hagamos los estudios vamos a encontrar elevación en lo que comentamos hace rato, en la urea, el nitrógeno ureico,
y la creatinina. Ahora sí, el paciente tiene cualquiera de los síntomas que ya mencionamos, tiene su aparatito en su casa, se checó la presión, dice, caray, traigo 200 sobre 130, tengo que ir al hospital. Cuando llegue el paciente, comentamos, llega al área de triage, ¿por qué viene? No, pues me siento así, asá, traigo la presión alta. Le checan ahí, corroboramos que la presión está alta. ¿Qué vamos a checar primero? Vamos a checar el estado general, cómo llega el paciente. Si viene caminando, si viene en silla de ruedas, si lo trajo una ambulancia, viene en camilla y está totalmente con pérdida del estado de alerta. Si viene despierto, ¿qué síntomas tiene? Viene con dolor de pecho, viene con dolor de cabeza, viene con mareo, frialdad de extremidades, los síntomas que ya comentábamos. Y algo muy importante aquí, hay que checar siempre la presión arterial en los dos brazos, incluso a veces hasta en las piernas, porque existen condiciones que realmente no se identifican hasta a veces cuando hacen una autopsia o cuando pasa algo grave, donde en un brazo se maneja presión más alta que el otro brazo y estamos hablando de diferencias muy significativas. Por eso siempre es importante checar en los dos brazos cuando encontramos una persona con la presión alta. Ahora ya, le hicimos esto al paciente, ya lo revisamos. ¿Qué estudio se le vamos a pedir? Primero que nada, el paciente me refiere que trae dolor en el pecho, que le cuesta trabajo respirar, viene sudando, viene con algún otro síntoma que se llaman equivalentes anginosos. Se realiza un electrocardiograma, que es un estudio se ponen unos chuponcitos en el pecho con unos electrodos y vamos a ver cómo está la función eléctrica del corazón. Con este estudio nos vamos a dar cuenta si hay algún dato de isquemia o de un infarto, en el caso de que vengan con esta sintomatología. Se realiza una radiografía de tórax también. Hay que identificar lo que comentamos hace rato. En la radiografía de tórax vamos a ver pulmones, vamos a ver corazón y vamos a ver la aorta. Si existe alguna alteración a nivel de la aorta, ahí lo podemos determinar. No es el estudio ideal, pero se puede llegar a ver. A nivel de los pulmones se puede encontrar el edema pulmonar. Y casos más raros, pero podemos ver alguna alteración también en la forma y la silueta del corazón. Estudios de sangre y estudios de orina es otra cosa que se tiene que hacer. El estudio de sangre, ya lo decía, para encontrar alteraciones en la función renal, urea, creatinina y ácido y nitrógeno ureico. Y en la orina, pues vamos a buscar también la presencia de proteínas en la orina. Casos especiales: el paciente que viene con deterioro neurológico, no puede mover medio cuerpo, viene desmayado, está totalmente desorientado. Se puede solicitar una tomografía de cráneo para buscar dos cosas, principalmente sangrados o un infarto o embolia, que es como lo conocen comúnmente las personas. Una tomografía de tórax para buscar alteraciones principalmente en la aorta. Este sí es el estudio de elección para buscar un problema en la aorta. Y finalmente un ecocardiograma. Ese no lo realizamos nosotros los médicos especialistas en urgencias, ese sí lo tiene que realizar un cardiólogo que aparte tiene un adiestramiento para realizar esto. Básicamente es un ultrasonido del corazón. Ok, y bueno, doctor, me llamaba la atención algo que comentabas y yo creo que es importante que las personas que nos están escuchando lo conozcan, es de que la presión se debe de bajar gradualmente, ¿no? No debemos hacerlo rápido. Así es, el tratamiento, cuando son emergencias, el riesgo de la emergencia es mayor que el riesgo de tratarlo. Cuando son urgencias no existe riesgo por parte de la presión, entonces podemos irnos de manera gradual. Sin embargo, cuando son emergencias tenemos que llevar una guía de cómo bajar la presión, porque tampoco se trata de que traigo 240, 140 y no, pues en 15 minutos ya quiero que tenga la presión arterial normal. Si nosotros hacemos eso, que sí se puede, vamos a generar un problema muchísimo mayor al paciente, porque vamos a generarle un descontrol súper grave de estar aquí a estar acá. Entonces, obviamente el objetivo es ese, que de estar aquí esté acá. La cuestión es qué tan rápido lo hacemos. Si lo hacemos muy rápido, vamos a generar problemas totalmente contrarios a los que tiene el paciente. Primero, le está llegando mucha sangre a una velocidad, a una presión muy alta. Si lo bajamos muy rápido, el cuerpo no se va a poder ajustar. ¿Qué va a pasar?
que a ese lugar donde estaba llegando mucha sangre va a dejar de llegar sangre. Entonces, si tenemos una hemorragia, por ejemplo, hablando a nivel del cerebro, esa hemorragia la vamos a complicar aparte con un infarto. Si tenemos, incluso yéndonos ya a casos extremos y a lo que comentaba de las pacientes que están embarazadas, si la paciente está embarazada y trae las cifras de presión muy altas, de hecho incluso para embarazo se catalogan cifras hasta de 240 sobre 140 para decir que es una emergencia hipertensiva, independientemente si tiene unos síntomas. Si nosotros lo bajamos muy rápido, al bebé le va a dejar de llegar sangre y pues vamos a ocasionar que exista un óbito, el bebé le va a dejar de llegar sangre y pues va a fallecer dentro de la mamá. Por eso es importante que este tratamiento sea gradual, no se trata de hacerlo súper rápido. Y bueno, dentro del tratamiento, pues obviamente el tratamiento propiamente es bajar las cifras de presión arterial, y en el caso específico de la disección de aorta también hay que bajar la frecuencia cardíaca. Caso de la urgencia hipertensiva, lo comentábamos, medicamentos tomados, ya sea vía oral o por vía sublingual. Caso específicamente de la emergencia hipertensiva, los tratamientos tomados no van a ser la primera línea del tratamiento, van a ser siempre medicamentos intravenosos. Y aquí es donde he comentado, tenemos una guía de cómo bajar esa presión arterial. Nuestro objetivo lo vamos a dividir por horas, que es la primera hora, las horas 2 a 6, las horas 6 a 24 y las últimas 24 horas para completar los 2 días. La primera hora tenemos que bajar un 25% de la presión arterial media. Las horas 2 a 6, nuestro objetivo es mantener al paciente en torno a los 160 y de sistólica, 100, 110 de diastólica. Y una vez que en estas 2 a 6 horas logramos eso, nuestro siguiente objetivo es mantener eso durante las siguientes 24 horas. Para las siguientes 24 horas, o sea, ya en el segundo día, normalizar las cifras a lo que maneja regularmente el paciente. Ok, bueno, pues eso es muy importante, doctor, ya que nos estás hablando del tratamiento. ¿Y qué nos podrías hacer de recomendaciones para los pacientes? ¿Qué es importante que sepan? O para que hagan o no hagan, ¿no? Ajá, como ya habíamos dicho, bueno, primero identificar los síntomas. Obviamente cualquier cosa que haga que yo no me sienta bien, pues no es normal. Siempre hay que buscar una causa, siempre hay que, en estos síntomas específicos que habíamos mencionado, pues bueno, checar la presión, checar la oxigenación, checar los signos vitales. ¿Qué hacer cuando ya identificamos que tenemos estos síntomas y identificamos que tenemos la presión alta? Hay que acudir a un médico. Obviamente, si yo voy convulsionando, no voy a ir al médico de la farmacia, no voy a ir al médico del consultorio, porque en la farmacia, en el consultorio, no van a tener el equipo médico necesario. Entonces hay que concientizar al paciente de que hay cosas que se pueden resolver en un consultorio y hay cosas que no se van a resolver en un consultorio. Y esto sobre todo porque esos 15, 20, 30 minutos que yo tardo de ir al consultorio y después del consultorio trasladarme al hospital, finalmente van a ser en detrimento de la salud del paciente. Entonces, si hay un síntoma que obviamente uno como médico sabe que es grave, pero pues también uno como paciente, si ve a alguien que está convulsionando, pues no es normal. Si ve a alguien que está totalmente desorientado, pues no es normal. Si ve a alguien que está desmayado, pues no es normal. Hay que llevarlo directamente a un servicio de urgencias. Entonces, hay que identificar los síntomas, checar signos vitales, en este caso hablando específicamente de la presión, y acudir al médico. Muy importante, no automedicar al paciente, no porque es que me dijeron que este medicamento es muy bueno para la presión, ahorita se lo voy a dar. Hay medicamentos que incluso están contraindicados, que su efecto es empeora el pronóstico del paciente que tiene alguna alteración. Entonces, evitar dar cualquier medicamento, cualquier remedio natural, cualquier chochito, hay que evitar todo eso. Y lo que comentaba ahorita lo retomo, no retrasar la atención médica, y en esto van los 2 puntos previos: no darle medicamento, acudir en cuanto empiecen los síntomas y se identifique que hay algo mal. Específicamente cuestiones del corazón, cuestiones del cerebro, cada minuto que pasa sin recibir atención médica nos disminuye muchísimo el porcentaje de éxito de un tratamiento y de que este paciente pueda salir adelante.
Ok, bueno, pues muchas gracias, doctor. Estuvo muy interesante el tema y cualquier duda o cualquier comentario, pues dejamos tu correo aquí abajito para que los pacientes se comuniquen contigo, ¿sale? Y bueno, estuvimos con el doctor Carlos Saraz López, egresado de la Universidad de Guanajuato, especialista en urgencias médico-quirúrgicas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Agradecemos su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianney Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria. Nos vemos a la próxima. Gracias, doctor. De nada, un saludo.